¿Cómo podemos facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a las familias que no disponen del ahorro previo que se exige para comprarlas por parte de las entidades financieras? No, es que eso lo que hay que hacer otra vez es una política social, o sea, quiere decir, eso es fruto de una política social, de acceder precisamente hacia capas sociales que en sí mismas no pueden ser las compradoras, pero eso es muy propio de una política social y eso es efectivamente tener una vivienda digna, el derecho a una vivienda es una condición propia de una sociedad moderna y por eso decía, pero eso es, no hay mecanismos para suplir esa carencia que no sea asignarla directamente desde las administraciones públicas, o sea, eso es una política absolutamente, por eso decía, muy parecida a lo que decía antes de los desahucios, pero en otros términos de reubicación, de construcción de viviendas de tipo social, ¿no? Que ya existen y que en definitiva pues tienen que tener su sentido en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y más donde, como decía, hay capas sociales que realmente pues lo están pasando muy mal y están en una situación crítica que hay que atender. Tengo 3, 4 que prácticamente dicen lo mismo, y es que piden una ampliación de su opinión en relación a la creación de un banco malo. Sí, bueno, esto ya lo he hablado. Que ha salido, pero me piden si puede ampliar un poco más su opinión al respecto, porque creen que la solución pasa en el futuro por esa creación del banco malo, que si no es así, difícilmente cree que pueda salir el sector, ni la propia banca. No, la cuestión es que tampoco, es decir, que no es políticamente posible, no porque estemos ante una fecha electoral, sino después explicarle a la gente, al contribuyente, que va a su cargo las consecuencias de que hay unos activos que han estado mal gestionados. Eso es lo que no tiene explicación. Eso no debemos hacerlo así. Por eso decía, el banco malo es una expresión que, si se entiende que es esto, ¿no? Es decir, estos son los activos que no tienen salida de mercado al contribuyente. Bueno, ya claro, sí, claro, el contribuyente ya tenemos bastante, o sea, los contribuyentes, que somos todos, por cierto, esos contribuyentes ya tienen una carga y no es presentable en términos de lo que sería una reestructuración financiera, ¿no? Yo esas cosas no me parecen aceptables, no ya por eso decía, ¿no? Antes y después de unas elecciones, no debemos hacer eso. Debemos hacer planteamientos que son intermedios, que son viables, que hay fórmulas completamente operativas, o sea, quiero decir, respecto de ello. Y aprovechando que tienes también experiencia internacional, o sea, a ese respecto, y hay fórmulas, insisto, que no tienen por qué ser así, y donde realmente los tenedores de esos activos pues sigan teniendo unas responsabilidades, sigan asumiendo unos costes inherentes a la aplicación de esos activos, y eso se puede hacer en unos proyectos, claro, como estamos hablando de la movilización, y en definitiva la movilización de unos activos siempre son proyectos financieros a largo plazo, de eso estamos hablando. Por eso decía, lo que no es a largo plazo es coger esta parte y endiñársela al contribuyente, pero de una expresión, eso no es corto plazo, eso es la parte, eso es inasumible. Dicho esto, les voy a recordar también en público que los grandes países europeos tienen invertido de dinero del contribuyente, es decir, presupuesto del Estado, en sus bancos, del orden de 13, 14, 15 puntos del PIB, Y hablo del Reino Unido, de Alemania, de Holanda. Entonces, de Francia no lo hablo porque no lo sé, no la he visto publicada, o sea, es decir, la cifra que tienen metido ahí. Entonces, por eso decía que aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, O sea, dicho esto también, O sea, añado. Están sosteniendo a la banca, por eso decía, y esto es lo que tenemos que hablar en Europa, de estas cosas, porque si no, va a parecer que los del sur nos tenemos un problema. Y usted no, que tiene puesto ahí, de presupuesto público, No sé de qué PIB estamos hablando, en su sector bancario, es decir, las proporciones. En España, para entendernos con todo, las aplicaciones, las últimas del FROB, la movilización de esos recursos,
fondos de garantía de depósitos no pueden calificarse como fondos públicos. Hemos utilizado hasta ahora un 3% del Producto Interior Bruto, el equivalente a un 3%. Pero es que estos países tienen todos ese rango de magnitud de intervención, ¿no? Y de financiación. De eso no hablan, ¿no? De eso no hablan. Hablan de que en la última cumbre europea de que había que recapitalizarse todos y tal, y además los bancos españoles tienen que hacer una provisión de los préstamos que tienen concedidas a las administraciones públicas. Pero usted tiene ya ahí una inversión que en términos de competencia europea no sería asumible, o sea, no es aceptable lo que están haciendo. Pero bueno, en Europa tendremos que ir hablando de todo esto, de lo que es un sector bancario saneado, tendremos que irlo hablando, y de lo que nos conviene hacer, porque además nos conviene hacer a nosotros para ser europeos y para ser europeos de primera condición, de primera calidad, ¿no? Porque nuestros problemas son los de ellos y los de ellos son los nuestros, y por tanto tenemos que hacer esa tarea, y esa es una de las tareas que se hubiera hecho ya desde hace tiempo, pues seguro que la crisis no hubiera sido tan dura, sobre todo socialmente, y no ya por este sector, sino, como decía, por las consecuencias sociales que ha engendrado esta crisis y esta pérdida de confianza, que es la peor que hemos vivido, ¿no? O sea, es decir, una pérdida de confianza muy grandísima la que estamos registrando. Los índices de confianza afectan muchísimo a la adquisición de todo tipo de consumo, a la adquisición de consumo de bienes duraderos, y cuando ya estamos hablando ya no de consumo de bienes duraderos, sino de auténticas inversiones a 20, 30 años como es la vivienda, obviamente le afecta. La encuesta del CIS, la última, por referirme a la pública, ¿no? A la grande, esa que tenía si el PP va por delante, eso y tal, eso. Luego está el índice de confianza, ¿no? que es la valoración de la situación económica. Más del 90% de la población califica la situación económica como mala o muy mala. Más del 90%. No habíamos vivido nada parecido. Esa misma encuesta del CIS, en febrero del 96, en marzo hicimos las elecciones generales del 96, decía que la calificación era mala o muy mala, la hacía el 46% de la población. 46%. Hoy más del doble, o sea, es decir, hemos doblado esa calificación de negativa, tal. Claro, esa pérdida de confianza afecta muchísimo, es decir, a todo lo que son planes, ya digo, de ahorro a largo plazo, de inversión a largo plazo, y cómo no va a afectar, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar. Pero hay que cambiar, insisto, lo he dicho antes, en los medios de comunicación, la sede de Foment, hay que cambiarlo haciendo las reformas, no con discursos políticos. Hay que tomar decisiones, o sea, es en el momento de tomar decisiones de reforma, y de reformas importantes que clarifiquen el futuro de un sector como es este, un sector básico, pero también clarifiquen el futuro del conjunto de los emprendedores, y cambie este clima, en definitiva, con reformas. Hemos hablado del bancaria, del sector público, la reforma laboral también es muy importante, la reforma del mercado interior, porque esas normas tan diferentes entre comunidades autónomas empequeñecen nuestro mercado en vez de engrandecerlo y poder ser operativos. Reformas relativas a la energía, al consumo de energía, a los transportes, a las comunicaciones, a la internacionalización, a la innovación en nuestras empresas. Hay que hacer reformas, que es lo que esperan los ciudadanos, que se hagan a partir del 20 de noviembre, y lo que esperan también la financiación, los mercados, para despejar un ambiente como el que se ha instalado en nuestra sociedad, que realmente es un ambiente de falta, de pérdida de confianza, y obviamente afecta muchísimo, ¿no?, a su actividad, como puede ser, además de identificar las razones objetivas de por qué efectivamente la falta de financiación, pero también es la actitud
obviamente de los compradores en este caso, o de los adquirientes potenciales, que está muy perjudicada y que tiene que despejarse a través de un horizonte político más claro y más comprometido con la estabilidad económica y con la prosperidad de nuestra sociedad, que es lo que hace que realmente se reactive un sector de actividad que, insisto, y cierro con ello, que realmente es un sector importante y desde nuestro proyecto político lo que haremos es, nosotros, como no hemos, insisto con eso, hemos hablado siempre igual. No encontrarán ustedes ninguna referencia de criminalización, de penalización, de exceso. Creo que tenemos que rebajar muchísimo el lenguaje ese de los problemas de la economía española para ganar confianza en el exterior, y por tanto pues lo que espero es que pronto vuelvan a ser también uno de los sectores, insisto, motores de Cataluña, y uno de los sectores motores de crecimiento de toda España.